Buenos días, Aris. Me gustaría que te presentaras un poco de quién eres, a qué te dedicas, por qué empezaste, digamos, a compartir tu conocimiento en YouTube. Vale, bueno, yo soy Aristideps en redes sociales y llevo creando contenido 5 o 6 años. Aparte de eso, soy Team Lead Mobile de una startup de Madrid y luego tengo mis emprendimientos por ahí. ¿Por qué empecé a crear contenido? Pues porque la programación siempre se me ha dado muy mal. Entonces yo empecé con un blog para apuntarme todas las cosas que yo quería aprender y las cosas que me costaba, para tenerlo como un ejemplo sencillo, rápido ahí. Y como digo, bueno, esto lo puedo tener en el blog de notas, pero ya que estoy lo comparto, porque encima no había mucho contenido en español. Yo empecé en desarrollo Android con Kotlin, era muy nuevito, no había casi contenido, entonces digo, bueno, lo voy a publicar ahí para que le sirva a todo el mundo. Y de ahí fue creciendo, fue gustando, y ya empecé con los vídeos y con todas las movidas de después. Y bueno, pues para ir introduciendo un poco, ¿no? Digamos, ¿tú cómo empezaste, digamos, a aprender a programar? O sea, ¿qué sistema o metodología crees que sería, o sea, no digamos la que debería usar todo el mundo, pero digamos como que la más recomendable para empezar, digamos? Vale, yo empecé fatal, es decir, yo empecé muy jovencito a programar, yo con 13 años ya pues hacía mis páginas web, empecé a intentar programar videojuegos para la Nintendo DS, que se programaba en Palip, que era una librería de C, y se me daba todo muy mal, entonces yo intentaba aprender de todas las formas posibles y ninguna se me da bien. Empecé a papel, escribiendo para memorizar cada palabra de Java, por ejemplo. Nada, se me dio fatal. Luego intenté libros, pero no había libros en español. Yo en esa época no sabía inglés. Y luego intenté con un montón de makers, Game Maker o programas así que te ayudan a desarrollar software. Y nada, nunca conseguí entender ese clic. Lo que hice luego fue, me puse en un... Bueno, yo tuve que abandonar la universidad y me tuve que poner a trabajar. Y mientras trabajaba, digo, bueno, voy a aprovechar. Y me metí en un ciclo superior por las tardes. Ahí me dieron unas bases que fue gracias a eso, porque al final no me enseñaron la hostia, ¿no? Pero me enseñaron esas bases que me costó tanto entender. Y una vez entendí esas bases, una vez entendido lo que es ese clic que tiene que hacer la cabeza para programar, el resto ya es practicar y me obsesioné. Pero me pegaba día y noche practicando, haciendo aplicaciones y poco a poco le fui pillando el rollo. Entonces, yo diría que no hay ninguna forma mágica de aprender, pero es practicar, practicar y sobre todo centrarse en las bases, porque mucha gente al principio lo que hace es, no, quiero aprender Python, JavaScript, Java, lo que sea. No, céntrate en un solo lenguaje y practica la base, porque al final la base va a ser igual para todo. Cuando tú tienes esos conocimientos base, entiendes esa lógica de programación, luego migrar de un lenguaje a otro es relativamente sencillo. ¿Y cuál crees que, digamos, sea el error más normal, ¿no? El que suele tener la gente cuando empieza a aprender a programar. Posiblemente yo te diría eso, el no centrarse, siempre es, hostia, ya hice el Hola Mundo en Python, me paso a JavaScript, voy a hacer otro Hola Mundo. El seguir muchos tutoriales, incluso yo que enseño con tutoriales y videotutoriales, hay que salir del happy path también. Es decir, está genial que hagas un tutorial donde te expliquen una base, un conocimiento, y luego ese conocimiento tú lo intentas aplicar a tu proyecto, a tu pet project, tener algo en lo que practiques para salir de ese happy path y decir, hostia, Aris me dijo que si me pasaba el error número 2 yo tenía que hacer esto, pero me pasó el error número 1, ¿qué hago ahora? E ir investigando. Y entonces yo creo que esa es la forma, ¿no? El entender un concepto muy bien, practicarlo muy bien y, y ya está, para evitar esos problemas de hoy JavaScript, mañana lo que sea, y solo sigo tutoriales, el tutorial me sale perfecto, pero luego me salgo del tutorial y sorpresa, no sé hacer nada. Digamos que, por ejemplo, si tú empezaras de nuevo, ¿no? O sea, desde cero otra vez, sin saber programar, digamos, ¿empezarías ya directamente con los tutoriales? ¿O, digamos, tirarías por un curso de Udemy? ¿O, digamos, ya universidad o un grado superior? Pues yo te diría ahora con perspectiva, yo creo que cualquier tipo de curso tiene un precio. No todos se pagan con la misma moneda. Eso quiere decir que muchas veces el precio de la universidad, no solo el dinero, también es que vas a estar 4 años.
¿Te puedes permitir estar 4 años estudiando y coger una base perfecta? Estupendo. Hay gente que no se puede permitir eso. Entonces, hay gente que se mete en un bootcamp. Es mucho más intensivo, es muy core para algunas cosas, pero es mucho más caro. Entonces, al final, todo el mundo va a tener que pagar con algo. Ya sea con más esfuerzo, si te metes en Udemy o en algo y lo haces por tu cuenta, ya sea con tiempo, si y, y va a ser esa, es decir, si tú puedes estudiar y aprender perfectamente por tu cuenta, es mucho más complicado, te va a requerir quizás se te va a ser más complicado, ¿no? El empezar, pero ahora también tenemos el punto de la IA. Entonces la IA te puede ayudar muchísimo y te abarata ese coste del que te estoy hablando. Sí. Y digamos, ¿cómo, o sea, cómo empezarías tú, ¿no? Digamos, a elegir, si estuvieras en bachillerato, digamos, ¿cómo elegirías tú entre una FP o una universidad? O sea, sabes que te gusta programar, digamos, pero no sabes qué parte de la programación es la que te gusta más. Si no tienes idea de nada, la universidad me parece algo muy, muy positivo porque te da muchas bases. La universidad obviamente tiene que ir adaptándose a las nuevas medidas, ¿no? A la IA, a todo lo que está entrando, pero me parece muy buen punto de partida. El problema es el mismo, tío, el tema del tiempo, porque yo tengo muchos amigos que no se pueden permitir estar 4 años sin trabajar. Entonces, compaginar la universidad con un trabajo quizás es más complejo o más complicado que con un FP. Entonces, yo diría que dependiendo de eso, al final me parece el mayor hándicap porque es muy fácil decir, no, la universidad es mejor o el FP es mejor, pero cada persona tiene sus propias situaciones y eso al final es lo prioritario. No, no siempre tienes que coger el mejor camino o el camino más popular. Tienes que coger el camino que se adapta a tus necesidades y tenemos que ser pragmáticos. Si yo tengo que estar ayudando en casa, por ejemplo, yo no me puedo pegar 4 meses así, 4 años así. Si yo tengo esa oportunidad porque tengo mucha estabilidad, porque mis padres me ayudan o lo que sea y puedes permitírtelo, está genial, pero que va a depender eso mucho de la situación personal de cada uno. No creo que haya un mal camino. Creo que si alguien no sabe por dónde empezar, primero, hay mucho material en internet ya para que vayan investigando qué les llama la atención. Y segundo, al final da igual que cojas un ciclo o la universidad, en los dos te van a dar bases, quizás no la misma cantidad de bases, pero los dos vas a tener ese core para que luego tú tomes la decisión e iteres por el camino que quieras. Y hablando ya de programación, digamos, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo se definiría, digamos, el desarrollador ya moderno, digamos? Porque ya entrando tanto con la inteligencia artificial, lenguajes nuevos, como puede ser Kotlin, que es el que más apoyas actualmente, ¿no? Sí, total. O sea, por ejemplo, ahora mismo actualmente yo que he estudiado también en grado superior, en desarrollo de aplicaciones siguen con Java en vez de Kotlin, digamos, entonces Kotlin tendrás que aprenderlo ya más, digamos, en otro lado, pero ¿cómo definirías tú al desarrollador moderno actual? Vale, voy a hacer un pequeño matiz ahí también, porque a mí me escriben muchos, muchos alumnos de FP, y yo no sé por qué, pero en las FPs ponen muchos mis vídeos y siempre me estoy disculpando por las palabrotas. Y ya hay profesores que sí se están adaptando, están intentando hacerlo bien, se están esforzando. Ya hay muchos profesores que ya dan Compose o Kotlin y demás, y eso me parece espectacular. El desarrollador moderno, sobre todo ahora mismo con todo esto que está pasando, para empezar a ser desarrollador realmente, yo creo que el puesto de junior va a iterar. Ya no va a ser el chico nuevo que entraba o la chica nueva que entraba que hacía los pequeños fixes. No. Ahora para entrar a una oferta de trabajo, a un puesto de trabajo, posiblemente necesites mucho más conocimientos. Eso es por la IA. Pero también la IA te va a dar esos conocimientos. Es decir, un desarrollador ahora moderno debería ser capaz de trabajar con IA. Es decir, las personas que lo evitan, que lo rechazan, yo creo que es muy contraproducente y que al final les va a explotar en la cara, por así decirlo. Y creo que un desarrollador moderno ahora debería no solo centrarse en un lenguaje de programación o especializarse en algo, bajo mi punto de vista siempre, sino que también tiene que convivir ya con las nuevas herramientas. Si ahora las cosas tardan 3 días en vez de una semana,
tienes que ser capaz de hacerlo así. Y tienes que usar las herramientas que necesites para poder ser ágil y poder iterar y poder moverte y poder colaborar en todas las cosas que necesite tu empresa. Y a ti, o sea, ¿qué fue lo que te hizo querer apostar, digamos, por Kotlin? Bueno, yo era desarrollador mobile ya de por sí. Y cuando vi Kotlin, bueno, primero me llamó mucho la atención, me pareció un lenguaje interesante, me parecía bastante cómodo porque la migración de Kotlin a Java de Java a Kotlin es muy sencilla, pero te quitaba mucho boilerplate, te quitaba mucho, te simplificaba el desarrollo. Eso me gustó y también ahí sí también me hice un poco un salto de fe y dije, bueno, quizás Kotlin no vaya a ningún lado, pero a mí me está molando mucho, voy a intentar enseñar Kotlin, cada vez había más comunidad y dije, va, ahora que es el principio, voy a intentar darle ya antes de que, ¿sabes? Y especializarme y que luego cuando busquen desarrolladores con Kotlin, decir, oye, mira, la gente esta tiene un año de experiencia, pero yo llevo 4 años con Kotlin, o 5 o 6, ¿sabes? Entonces quería empezar así y como era todo tan nuevo, había tan poca documentación, dije, bueno, Ari, pues empieza a enseñarlo tú y a ver qué pasa. Y por eso incluso en 2017, si no me equivoco, publiqué mi primer libro de Kotlin, que ya ha llovido, pero bueno. Y digamos, ¿cuándo tiene sentido, no? O sea, el desarrollo multiplataforma y cuándo, digamos, puede llegar a ser una trampa también. Depende del coste, básicamente. El desarrollo multiplataforma te da mucha agilidad, te permite generar dos aplicaciones como norma general, ¿no? iOS y Android, si hablamos de multiplataforma mobile, te permite ahorrar muchos costes de tiempo, de desarrolladores. Para un MVP me parece la opción ganadora siempre, 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 siempre. No podemos perder más tiempo del necesario, sobre todo validando una idea. El problema es que a medida que avanzamos, normalmente necesitamos cosas más complejas, necesitamos más eficiencia, y ahí es donde quizás el desarrollo multiplataforma cojea un poco más. Nada va a ir tan bien como desarrollador, como desarrollo nativo, el acceso a APIs del sistema siempre va a ir mucho mejor nativo. Entonces, yo creo que si estás empezando, si estás iterando, si estáis montando un MVP, desarrollo multiplataforma está genial, una aplicación grande también puede ir bien, pero luego una aplicación nativa es la que va a dar mejor eficiencia, la que va a crecer mejor, la que desde que salga algo nuevo del API de ese sistema la vas a poder implementar el segundo uno y demás. Entonces, bueno, hay que jugar con esas variables y ser pragmáticos. No es todo blanco o negro, dependerá de tu situación y del tiempo, de los costes y demás. Obviamente, siempre para mí nativos va a ser mucho mejor, pero entiendo la gente que desarrolla multiplataforma porque por eso, por ese mismo pragmatismo de decir, oye, es que no puedo estar aquí 4 meses haciendo un MVP. Si lo puedo hacer en 2 meses porque solo hago una aplicación, pues para adelante. Y digamos, se hablaba antes bastante, ¿no? Del tema este del Clean Code y luego todos los libros que sacaron del Clean Code. Actualmente, digamos, ¿qué parte crees que es más útil en producción del Clean Code? Uf, el Clean Code como tal, esa meta-arquitectura, ¿no? El tener sus capas y demás, yo creo que eh, voy a hacerlo un poco polémico encima. Creo que al principio no sirve de nada para un MVP, no sirve de nada. Es más, muchos MVPs luego se tiran a la basura, pero creo que es imposible escalar sin ese clean code o sin una forma de estructurar, que no tiene que ser clean code, ¿eh? Al final puede ser como tú quieras, pero si no estructuras el proyecto, no va a ser nunca escalable. Y llega un momento que acabas pagando esa deuda técnica y puede ser una deuda técnica muy cara. Es decir, que lo que te hubiese llevado a hacer un día, puedes tener ahí tal caos que te puedes pegar una semana. Eso se va acumulando, no se llegan a los sprints y al final una empresa yo creo que puede quebrar por no ser tan ágiles y por no poder moverse o evolucionar tan rápido por culpa de tener ahí una amalgama, un monstruo de código. Digamos, y a lo largo de tus años de experiencia, digamos, ¿cuántos monstruos, digamos, de estos te has llegado a encontrar? Muchísimos. Y me he encontrado proyectos muy grandes que no están tan bien estructurados como la gente se piensa por fuera.
Y al final es que es eso, es que es muy complicado o personas que están lidiando con ese código legacy y las nuevas features se van haciendo bien, pero hay un core monstruoso y cada vez que alguien tenía que tocar algo de ahí del equipo, ya sabíamos que teníamos que retestear la aplicación entera y rezar porque la podías liar muy grande. Y normalmente lo que peor está suele ser el core, el principio, que es donde está toda la lógica de negocio importante. Entonces te puedes encontrar cosas horribles, horribles y en producción. Y he visto aplicaciones muy grandes, de millones de descargas que dan un poco de miedo por dentro. Y tú cuando, digamos, te toca tratar con ellas para, digamos, mejorarla o hacer algún cambio o una migración de un código a otro de lenguajes, ¿no? Sí. O simplemente, digamos, volverlo, digamos, más limpio o mejor, tú, o sea, ¿cómo entras para empezar a tocarla, digo? Vale. Si es una feature nueva, lo único que hago es la ley del Boy Scout, ¿no? Es decir, intentar dejarlo un poco mejor de cómo estaba. Pero si ya tengo que refactorizar esa parte, yo lo primero me hago como una versión uno. Yo no quiero que esté bonito, no quiero que sea un código perfecto, quiero que funcione. Cuando eso funciona, está todo testeado y ya tengo lo que hay, digo, vale, esto ahora ya lo migra a otro lenguaje o lo he movido un poquito por capa, ahora lo refactorizo aún más y lo optimizo y le meto test. O incluso puedes meter los test antes de refactorizar, sería lo suyo quizás para validar que todo siga funcionando, porque normalmente esos monstruos no tienen test. Entonces, tampoco creo que sea la opción correcta empezar desde cero, es decir, coger un proyecto de eso y hacer test, porque si no conoces cómo funciona, seguramente te estés dejando muchas casuísticas que no vas a poder hacer bien. Entonces, intentar migrar para ir viendo cómo funciona todo, para ir viendo, mira, esto está por aquí, y luego testear, y luego me parece una muy buena alternativa. Hay gente que va a decir, no, lo primero test, test, test. Pero si no conoces el negocio, si no conoces el modelo, si hay mucha monstruosidad, yo creo que es muy complejo hacer test. Y, digamos, ¿tú crees que la inteligencia artificial actualmente te puede ayudar a tomar proyectos de ese tamaño y también a la vez, como digamos, mal empezados porque no están basados en un clean code o bien estructurados? ¿Tú crees que la IA puede ayudarte actualmente? Actualmente yo no lo dejaría. Es decir, a mí me dan un proyecto viejo y a mí me daría muchísimo miedo dejar que la IA desarrolle ahí por mí. Eh, Cuando hay muchas casuísticas, cuando hay mucha lógica rara, es muy común o es muy posible que la IA se pierda, que la IA la líe un poco. Y no puedo permitirme errores así en producción, en una empresa o lo que sea. Entonces, a mí me gusta que la IA, si es para crear un proyecto desde cero, me viene genial. Si es para desarrollar nuevas features después de que yo cree mis agentes, mis normas y demás, genial. Pero para cosas tan core, cosas de negocio, yo creo que ahí es donde más se debería valorar al desarrollador y es donde más debería centrar sus esfuerzos. Porque pintar una nueva pantalla te lo va a hacer la IA perfecta, pero tocar cosas complejas con muchas casuísticas y muchas situaciones, ahí es donde yo utilizaría todo mi potencial o todo mi conocimiento para intentar hacerlo yo y a lo más perfecto que pueda. Y digamos, o sea, ¿qué tipo, o sea, cuál fue la decisión, digamos, más sencilla que podrías haber tomado para un proyecto, pero que a largo plazo te haya podido ahorrar bastante más tiempo? Inyección de dependencias, por ejemplo, es algo que muchas veces, sobre todo cuando empezamos, no lo entendemos mucho. Decimos, bueno, vamos a ponerlo porque nos han dicho que hay que ponerlo, ¿no? Mucha gente empieza así. Y luego cuando avanzas con el proyecto ves que sin haber tenido eso, tú hubieses pegado un tiro. No hubieses podido moquear, no hubieses podido hacer buenos tests, no hubieses podido... las aplicaciones o las vistas van creciendo, los repositorios van creciendo y se vuelve una absoluta locura. Para mí es algo imperativo, por ejemplo, eso. Y digamos, ¿qué hace falta realmente, más allá de, o sea, de los años de experiencia, ¿no? Pasar de un junior a ser un senior o un semi-senior. Porque yo sí que he escuchado el tema este de que tú, digamos, estás en una empresa, llevas, digamos, 5 años o lo que sea, ya eres senior, lo que sea, en esa empresa, pero luego a lo mejor era una empresa de cliente final, luego te pasas a una consultora, al ser un cambio, digamos, no, aunque hagas las mismas tareas, es un cambio, digamos, entre comillas, drástico, ¿no?
que ya no eres tan senior como lo eras antes, porque en esa empresa a lo mejor tenías más conocimientos y también como que ya sabías cómo funcionaba. Claro, entonces la pregunta es, ¿realmente eras senior o tenías ese seniority allí? Porque una cosa es tener conocimientos del negocio, del modelo de negocio de una empresa, y otra cosa es tener ese seniority. Para mí, el tema del seniority no va por edades ni por años trabajados, va por lo que aprendes. Conozco gente que lleva muchos, muchos años programando y no salen del ABC y luego le sacan otra cosa y se mueren, o no entienden nada, se agobian y demás. Y gente que puede tener 2, 3 años y le ha dado tan duro que para mí tiene muchísimo más seniority. La cosa es, yo lo que hago es, o como considero yo que vas aumentando seniority, es cuando te preguntan algo y no lo sabes, pero no te agobias. Yo cuando empecé me decían, oye, Aries, hay que hacer esto. Y yo, ay Dios, no sé cómo se hace, ay Dios, qué miedo, no sé qué. Y ahora, oye, Aries, tengo que hacer esto es súper complejo, no sé qué. Digo, yo no tengo ni idea, pero te lo investigo, te digo, tal. Y yo sé que lo voy a sacar. Es decir, tengo la confianza de saber que lo voy a sacar y de no agobiarme, que me puede costar más o menos. Pero ya voy con otra mentalidad porque llevo tanto tiempo buscando cosas nuevas, implementándolas y entendiéndolas, que sé que esta va a ser otra cosa más. Y digamos, actualmente no, para, digamos, o sea, como las empresas actualmente siempre te piden, digamos, para el señor más de 5 años de experiencia y tú, digamos, que llevas 3 años, como tú bien dices, de dale que te pego todo el tiempo con el código y otros temas más aprendiendo, ¿cómo podrías tú aplicar a esos puestos, ¿no? Y demostrar que tienes ese seniority sin Vale, tener pues esos años de experiencia atrás? yo lo primero que haría sería aplicar sin miedo, sin problema, y siempre adjuntando una carta de presentación. Y sobre todo que en tu currículum tener tu portfolio. Un portfolio básicamente me parece el mayor pecho a paloma, el sacar pecho y decir, oye, mira, mi portfolio es este. Si tienes un buen portfolio, yo creo que habla por ti. Y puedes hacer hincapié de eso en la carta de presentación, decir, oye, mira, no cumplo los años esto, pero he trabajado tan duro, tengo estos conocimientos, podéis ver este proyecto que tengo implementado con todas las tecnologías que ustedes usáis o con algunas, pero fijaros lo bien que está, fijaros la arquitectura, fijaros el testing, fijaros la implementación, y yo creo que eso es lo que mejor puede hablar de ti. Entonces, ¿crees que, o sea, aparte de tener un currículum para cada puesto, ¿no? O sea, cada esta de empresa, también deberíamos de, digamos, actualizar el portfolio dependiendo de la empresa también. No, porque al final cuando tú estás buscando trabajo, como norma general, por ejemplo, si yo soy desarrollador Android, voy a buscar trabajo de Android. Entonces yo lo que voy a tener es un proyectazo. Y puede que no use la misma librería de inyección de dependencias, pero eso no debería ser un hándicap porque a ti no te interesa, o a mí, cuando he contratado gente y he entrevistado a desarrolladores, a mí no me interesan que sepan usar mi misma librería de inyección de dependencias. Me interesa que entiendan el concepto de inyección de dependencias, que sepan cómo funciona, y ya luego, si tardan un día o 2 días o una semana en aprender a implementar la nueva librería, me da absolutamente igual, porque ya saben lo que están haciendo. No es que tienen que seguir un tutorial pero no saben, simplemente lo siguen porque sí. No, dicen, vale, tengo que inyectar este módulo o tengo que inyectar estas clases, ¿cómo se inyectan en esta librería? Eso es lo que va a buscar ese señor o esa señora. Entonces, simplemente tener un muy buen proyecto. No hace falta que tengas miles, sino uno muy, muy, muy bueno, con toda la caña que le puedas dar, con todo el amor que le puedas dar, con un buen README, y ya hablar a las empresas. Y cuando te interesa una empresa de verdad, le mandas tu carta de presentación y dices, oye, mira, he investigado, trabajáis con esto, yo ya he hecho estas cosas con esto, con esto, con esto y demás. Y así demuestras también mucho interés en la empresa. Y digamos, ¿cuántos proyectos máximo, digamos, se podrían colocar en el portfolio? Para no decir ahí como que, digamos que tienes, yo qué sé, 30 proyectos, pero la mayoría son proyectos sencillos o lo que sea. ¿Cuántos crees que se debería de poner como máximo? Para no como para no agobiar, digamos. Yo creo realmente que si una empresa le digan 100 currículum y tiene que mirar los portfolios de la gente, va a mirar el primer proyecto. Yo creo que la clave es un primer proyecto bueno y creo que aporta más un buen proyecto que 30 to-do list de estos, ¿sabes? Entonces, si quieres hacer más cosas porque estás probando otras tecnologías o porque te apetece, perfecto.
pero no me centraría yo en tener un montón de proyectos. Me centraría en dominar uno. Y es que al final jugamos también con el tiempo. Un reclutador no va a poder dedicarle todo el tiempo que tú quieras. O si hay alguien más técnico que va a ver tu perfil, no va a poder ver 14 repositorios tuyos. Yo me voy a meter en el primero. O lo que hago yo en entrevistas, le digo, oye, ¿tienes algún código del cual estés especialmente orgulloso? Pásame el link y lo investigo. Mm. Y digamos, em, ¿cómo tú le recomendarías a un junior, ¿no? Aprender para pasar a ganar más seniority y conseguir ser un senior en menos tiempo, digamos, más o menos. Practicar, es que no hay otra. Practicar, practicar, practicar. Nada de dejarse ahí viendo tutoriales 14 horas, no. Practica. Usa tutoriales si te interesa, pero aplícalos y practica, practica, practica y cuando estés reventado sigue practicando. Es que es la única forma, entender, practicar y practicar y practicar. Y digamos, ¿qué responsabilidad crees que suele evitar los juniors que los seniors no lo suelen hacer? ¿Qué responsabilidad? Sí he visto, por ejemplo, muchos juniors, que no quiero decir que todos lo hagan, pero sí veo, por ejemplo, muchas veces que me llegan y me dicen, es que esto no funciona. Le digo, ¿por qué? Dice, no lo sé. Para mí, un perfil más especializado, lo que suele hacer es investigar, investigar, investigar. Y si luego se bloquea, decir, oye, mira, échame un cable aquí, que no sé por qué no funciona esto. He visto que esto pasa por esto, pero al mirar esto, he investigado esto y me ha dado que esto y esto está bien, entonces ya no sé por dónde continuar. Entonces, simplemente el cómo se investiga una issue, un error, creo que determina mucho también el seniority. Y creo que muchas veces los juniors, como se agobian, lo primero que hacen es preguntar. Porque si, hostia, no quiero hacerles perder tiempo, no quiero que piensen que estoy 4 meses con este error. No, pero puedes estar unas horas investigando y dar muchísimo más contexto, que se note que estás currándotelo. Cuando no, digamos, en el mercado laboral, donde literalmente eh, hay muchos perfiles muy similares, porque, digamos, el grado superior de DAM o DAO, ¿no? La mayoría estudia eso y son Sí. mismas asignaturas, mismo igual, da igual en qué parte de España esté, sea presencial, online, híbrido, lo que sea, la universidad también es como, entre todos, como siguen teniendo, al ser oficial, las mismas asignaturas, al bootcamp también, ¿no? Digamos, siguen siendo también los mismos módulos, todo enseña los mismos, que es lo que tú dices, lo de las que te dan las bases. Eh, ¿Cómo podrías tú diferenciarte, ¿no? De otro perfil junior o senior? Vale, te diré, justo he estado haciendo varios vídeos de esto porque digo que es muy importante, y justo en esta época que el conseguir trabajo para los juniors es un poco más complicadete. La clave es destacar, es imprescindible destacar. Destacar a día de hoy es la única opción para conseguir un trabajo. Y suena bestia, pero porque es así, hay mucha gente junior que quiere entrar a su primer puesto y hay que destacar. Y la única forma de destacar es hacerlo bien todo el proceso, es decir, no solo practicar más que nadie, tener un buen portfolio, preparar bien el currículum, preparar bien tu GitHub, es decir, tu carta de presentación, porque cuando alguien va a entrar a ver tu currículum, y a los perfiles más juniors sobre todo, yo hice una pregunta en YouTube, en LinkedIn o por las redes sociales, dije, oye chicos, todos esos juniors que dicen que no encuentran trabajo, escríbanme y háblenme como si yo fuera una empresa contratadora y mándenme vuestro currículum. Y los voy a analizar en un vídeo. Y la mitad de los currículums eran lamentables. La mitad no tenían ni su portfolio. Es decir, ¿cómo voy a saber yo lo bien que lo hace uno si ya no me pones ni el portfolio? Otros ponían el GitHub. El GitHub, un desastre, ni un solo proyecto. O 1000 proyectos que no se actualizan desde hace 10 años. No, intenta destacar en todo, es decir, piensa el flujo completo que va desde que empiezas a buscar trabajo y aplicas una oferta hasta el final. Intenta optimizar todo eso. Obviamente los conocimientos es lo más importante, pero también es importante practicar las soft skills, es importante saber comunicarte. Mucha gente tiene muchos conocimientos y luego la lía en la parte de la comunicación. Eso también es imprescindible, el saber cómo entrar a una entrevista,
Hay un libro muy bueno, Hacking the Code Interview o algo así se llama, no lo recuerdo ahora mismo. Entonces, prepara todo el flujo y luego demuestra que te interesa trabajar en esa empresa también. Si a mí me llegan sin currículum y solo me llegan cinco con carta de presentación y solo uno de ellos habla de mi empresa específica, lo que le gusta de mi empresa, lo que ha analizado, donde quiere aportar, que ha mirado las tecnologías y demás, para mí eso ya es un puntazo, porque es alguien que realmente noto que quiere entrar. Entonces, destaca en cada uno de los pasos que pueda. Obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Pero yo diría eso. Y tú, por ejemplo, digamos, si te interesara una empresa en específico, pero no tienes, tú le ves y no tiene ni tanto en la web, ni en LinkedIn, ni InfoJobs, ni en ninguna otra aplicación de estas de búsqueda de trabajo, una vacante disponible, ¿tú le echarías ¿Mm? currículum igualmente o irías a no perderías tu tiempo y buscarías, digamos, empresas que sí que tienen vacantes? Yo soy bastante pillo para eso. Yo lo que hacía, por ejemplo, en su momento, llegué a hacer es meterme en LinkedIn, buscar la empresa, buscar quién trabaja ahí, buscar los desarrolladores que trabajan ahí para ver un poquito con lo que trabajan, buscar a recursos humanos o escribirle a uno de los Android directamente y decirle, oye, mira, no sé si estáis buscando, pero estoy buscando curro, tal, creo que puedo aportar mucho. Y muchos te van a decir, oye, no. Pero te puede decir, oye, no, pero te puedo avisar cuando vaya a salir algo. Y ya tienes eso ganado, porque ya tienes a alguien dentro que conoces. Entonces es como alguien que va a dar o que ya tiene una buena impresión sobre ti. Sí, he escuchado mucho de que eso lo hacen mucho en Estados Unidos por el tema del networking, pero en España como que no lo suelen hacer mucho, ¿no? No, por eso tú lo puedes hacer y así destacas. Por eso es Pero- muy importante también mantener un LinkedIn o tener alguna red social tuya donde enseñes algo para demostrar lo que sabes. Eso es un puntazo también a la hora de destacar. Tener un blog. No tienes que ser YouTube si no te gusta hablar a la cámara. Pero puede ser un blog, puede ser colaborar con proyectos open source. Todas esas cosas dan muchos puntos. Y mucha gente las evita. Entonces, entre eso, el hacer una buena red de contactos en LinkedIn, todo eso yo creo que son gotitas a gotitas y gotita a gotitas se hace el río. ¿Y por qué crees, digamos, que en España no está tan desarrollado el, digamos, utilizar LinkedIn para el networking y encontrar un puesto a la misma manera que tú has dicho? No sabría decirte, yo lo que sí me doy cuenta que muchas cosas que pasan en Estados Unidos luego llegan a España, ¿no? Entonces me da la sensación que el primer paso se suele dar ahí. Por ejemplo, hubo una época que se dejaron o se empezaron a quitar project manager de proyectos y se quitaba ese rol. En Estados Unidos se quitó bastante y luego vi que llegó a España. Entonces, quizás es una preview de lo que nos puede llegar. Entonces, quizás es el momento de ir preparándolo todo. Obviamente, nunca se puede saber, pero creo que también, no sé si es por la forma, la mentalidad de la gente aquí o lo que sea, pero ya simplemente si empiezas a contactar, ahí destacas. Y no sé, yo valoro a la gente proactiva. Yo, vamos, para mí es un puntazo. Y cada vez que entrevisto gente, gente proactiva, gente con energía, para mí da muchos puntos. Y digamos, ¿tú qué haces para mantenerte siempre actualizado, o sea, a la última? Bueno, eso me agobiaba bastante al principio. Yo encima tengo esa doble necesidad de que me tengo que actualizar ya no solo por mi trabajo, sino por la creación de contenidos y las formaciones que doy. Entonces, para mí es obligatorio. Tengo 1000 newsletters, por ejemplo. Sigo puesto al equipo de Android, su blog, todos los blogs de Apple, de Flutter y demás. Pero no siempre, esto suena un poco mal, pero no siempre tienes que estar a la última. No siempre tienes que utilizar la última herramienta porque acaba de salir. Muchas veces se piensa que, Dios, acaba de salir la nueva versión o este nuevo framework. Voy a pasarlo todo a ese nuevo framework. ¿Por qué? ¿Qué te va a aportar? Muchas veces nos movemos por moda o mira esta nueva librería. ¿Realmente aporta algo de valor a tu empresa? ¿Realmente va a mejorar algo? Entonces está bien que lo conozcas si quieres, si te gusta, una newsletter a la semana, echarle un ojo por encima, está bien, pero no recomiendo agobiarse con el intentar saber todas las novedades porque es imposible y lo único que vas a hacer es amargarte. Yo, yo justo me amargo a veces con eso. Yo paso muchísimas horas delante del ordenador
porque trabajo 8 horas, grabo, preparo contenido y demás. Y es muy frustrante a veces. Entonces, yo recomiendo que la gente que simplemente quiere trabajar, que no se obsesione con eso. Y digamos, ¿cómo sabes, o sea, cómo detectas tú, ¿no? Que un framework nuevo es, digamos, como coding que se va a quedar y va a ser importante a lo largo de tu carrera. ¿Y cómo detectas tú, digamos, que un framework es solo una moda pasajera para no perder el tiempo en ella? No hay forma, realmente no hay forma. Eso lo va a determinar el mercado, lo va a determinar sus especificaciones y sobre todo la comunidad. Si hay mucha gente dándole, si hay muy buena comunidad, es posible que se quede. Pero siempre es una apuesta. Por eso te digo que si apuestas todas las semanas a un nuevo framework, vas a acabar perdiendo. Y digamos, actualmente, ¿no? ¿Qué lenguaje de programación o framework nuevo de estos últimos años ves que podría ser, digamos, una decisiva a lo largo de estas últimas décadas? O las próximas también. Para mí, yo tiro mucho al mercado mobile. Kotlin Multiplatform lo veo un puntazo y creo que va a tener muchísimo potencial. Ya no solo por quien está detrás, que está el equipo de JetBrains, que Google le está dando soporte, que hay una comunidad enorme. Para mí, esos son todos los checklists para pensar que algo va a ir bien. Entonces veo mucho movimiento, veo muchas actualizaciones, veo que le están dando mucha caña y eso serían también otros puntos interesantes para analizar cuándo se va a quedar un framework. Y yo creo que KMP o con el multiplatform va a ir para adelante y lo veo con muchísimo, muchísimo potencial. Y luego cuando hablamos en el mercado, digamos, ¿no? Sobre el talento, digamos, entre comillas, cuando hablamos de ese talento se refiere a la gente a que simplemente se le da mejor a programar o que se refieren a, digamos, de que tiene más experiencia o, digamos, simplemente que le gusta aprender y tiene conocimientos y luego quiere seguir aprendiendo. Porque, claro, cuando hablamos de talento, digamos, a nivel deportivo, ¿no? Tú dices que tiene talento un deportista porque a lo mejor tú le ves que juega muy bien, pero luego se les compara mucho con otros deportistas que también son muy buenos de la élite, pero que no les consideras como un talento, pero que les consideras como muy disciplinados. No entendí mucho la pregunta, ¿me la puedes reformular, por fin? Sí, o sea, seguro que has escuchado mucho el tema de el talento, ¿no? En el mundo de Sí. la programación. Pero cuando hablamos de ese talento nos referimos, en plan, porque no sé si nos referimos a un talento a nivel deportivo, cuando está, Vale, digamos, sí, ya te entendí, ya te entendí. Como norma general, dependerá mucho el contexto. Sobre todo la parte de recursos humanos y demás, cuando se refiere al talento, se refiere a las personas, a la comunidad. Entonces, como norma general, cuando dicen, no, falta talento, es que faltan desarrolladores o lo que sea. Luego sí, habrá algún contexto que el talento se refiera a la definición de talento per se. Es decir, persona que nace con muy buenas habilidades y demás. Pero también te digo que para mí la disciplina vence al talento completamente. y digamos que tú cómo mantienes esa disciplina cuando ya no existe una motivación. Justo, eso es la disciplina. La disciplina empieza cuando termina la motivación. Es muy fácil decir, voy a programar todos los días o voy a grabar un vídeo cada semana. Y el primer mes estás motivado. Eso sale solo. Cuando ves que los números no son como tú esperas, cuando ves que la curva de progreso, de crecimiento es tan lenta, ahí se acaba la motivación y ahí empieza la disciplina. Yo siempre no presumo mucho, no me considero una persona muy lista ni con muchísimas habilidades, pero sí estoy muy, muy orgulloso de ser disciplinado. Creo que es la clave. Y ahí la única forma de tener disciplina es practicarla. Y yo tengo palabra. Yo lo único que tengo en esta vida es palabra. Si yo digo que voy a hacer esto, lo voy a hacer. Entonces, me disciplino. Soy muy obsesionado en voy a hacerlo, voy a hacerlo. Si digo que quería llegar a los 100.000 en YouTube, me obsesioné. Y me tardé 5 años, pero tuve la disciplina de conseguirlo. Entonces eso es algo que va mejorando con el paso del tiempo.
Pero ahí te digo, es imprescindible recordar que la disciplina empieza cuando termina la motivación. Y digamos, ¿cómo crees que se hace a un programador más disciplinado? O sea, digamos que hay mucha gente, ¿no? Que quiere aprender a programar o está programando y lo que sea, pero luego como que le da la pereza, la flojera, ¿no? De seguir haciéndolo. Por ejemplo, en mi año de FP, sí había bastante gente que algunos ya tenían una base, otros venían de la universidad, lo que sea, pero también había gente que, digamos, que estaban aprendiendo a programar y si te quedaba poco tiempo para entregar la tarea, digamos, en vez de programar, ellos se lo daban directamente al ChatGPT para solo entregar la tarea y luego a lo mejor ya ni lo volvían a ver esa tarea. Eh, no, no se te escucha. Ahora, Ah, sí, perdón, ahora está sí. muteado. Yo creo que es algo intrínseco, es decir, todo. Hay una frase que era: si tienes 2 semanas para hacer un ejercicio, vas a tardar, o para enviar un formulario, vas a tardar 2 semanas en enviarlo. Si tienes 2 horas, vas a tardar 2 horas. La gente de por sí, nos pasa a todos, que alargamos las tareas en relación al tiempo que tenemos. Luego ya ahí, y ya luego en el momento ese de, hostia, me quedan 2 horas, tengo que entregar la tarea, o me queda un día, tengo que matarme, ahí ya influye la forma de ser y las necesidades de esa persona. Porque hay gente que simplemente va a decir, va, pues paso, ya está, me da igual, pero esa persona sabe lo que está haciendo y está tomando esa decisión. Es muy complicado decirle a alguien que quieras que hace eso que no. Dice, no, oye, mira, quédate toda la noche sin dormir, entiéndelo y practícalo. Va a depender muchísimo, muchísimo de la persona y de las intenciones de esa persona. Porque hay gente que realmente, pues bueno, hace esto pues porque es un trabajo y ya está, y entonces le da más igual. Hay gente que la apasiona y quiere entenderlo y se va a obsesionar hasta solucionarlo, pero es muy complicado que alguien que no quiera hacer algo lo vaya a hacer. Entonces, no sabría decirte. Que quieras hacerlo, básicamente. Si te metes en algo así, es porque quieres hacerlo, y si realmente quieres hacerlo, te vas a esforzar. Em, y digamos, eh, tú, ¿cómo, digamos, crearías o construirías más, ¿no? Esa disciplina para que sea más tirando a una disciplina de hierro, de piedra, para seguir programando aunque no te apetezca cuando se perdió ya la motivación. Vale, pues mira, yo siempre digo que es mejor programar 20 minutos, media hora todos los días, que una vez a la semana 6 horas, por ejemplo. Porque ahí no solo entrenas programación, sino que también entrenas disciplina. Entonces, ponerte un tiempo al día, es decir, por lo menos de lunes a viernes, esta horita, esta media horita la voy a usar para programar. Si no tengo nada que hacer, pues me busco ejercicios. Pero ponerte esa obligación de empezar y coger ese hábito, e ir cogiendo, mejorando esa disciplina, yo creo que es la mejor forma. Y digamos, ¿tú qué consejo le podrías dar a un estudiante o a un junior o a un senior, ¿no? O sea, para el estudiante, digamos, ¿qué consejo le darías para aprender a programar y encontrar su primer puesto de junior y al junior qué le recomendarías para ser senior y al senior qué le podrías recomendar simplemente para mantenerse siempre actualizado? Vale, vale, vale. Pues al Junior lo que le recomendaría 100% es que se esfuerce ahora mismo. Está en el momento más complicado. Realmente es así, es una putada, pero ser junior ahora es bastante complejo, es bastante complicado y mucha competencia. Y esfuérzate. Si te esfuerzas lo vas a conseguir. Yo realmente creo en la meritocracia, creo en que si alguien se esfuerza mucho va a llegar a sus metas. Quizás no de primera, pero si practicas, practicas, entiendes, aplicas y le das duro, lo vas a conseguir. Entonces yo le diría a cualquier junior que es el momento ahora de sacrificarse un poco y darle durísimo con todo. Y al senior, perdón, le diría que no se confíe. Mi consejo para un senior es que no se confíe. Que no piense, buah, ¿para qué voy a usar la IA si yo ya sé todo esto? O
Y sobre todo, no solo que no se confíe, que me parece un puntazo, sino también que recuerde cuando él era junior, porque se he visto muchos senior con muy poca humildad, con unas formas muy malas. Y yo, por ejemplo, nunca contrato a alguien que sabe mucho, pero que trabaja a su bola. Yo quiero a alguien que, aunque sepa menos, que tenga ganas de aprender, que sepa comunicarse con el equipo y que sepa eso, trabajar en equipo. Entonces, para los seniors, evitar esa chulería, ese ego de programador y el creerse el único, ya estoy aquí, ya no tengo que hacer nada. No. Sé humilde, recuerda cuando tú empezabas y no des nada por sentado. Es decir, no nos podemos estancar. La programación es un sector en el que vamos a tener que estar estudiando toda la vida. No puedes decir, va, yo ya tengo este puesto, ya no hago nada, solo voy a hacer lo mismo siempre y ya está. Porque quizás te puedes llevar un susto. ¿Y cuál crees que, cuál es el error que tú ves, ¿no? Que se repite constantemente. En general, la programación. Sí, en general, en la programación, en el sentido, cuando tú trabajas con un junior o un senior en una empresa, ¿cuál es el error que suelen cometer más? Pues, déjame pensar un segundito. Eh, el llegar, el llegar al burnout de este es muy importante. Es algo que veo muy habitual. Gente que se quema porque no se expresa, porque está agobiada y no dice nada y se va quemando, quemando, quemando. Y también diría gente que se enfada con la empresa por lo que sea, busca curro y se va al primer curro que consigue. Tomar decisiones en caliente me parece un error muy malo y he visto muchas veces a muchos compañeros que se van enfadados de la empresa, de cualquiera, ¿eh? Y se van a la primera que tranquen y luego aguantan 4 meses en esa empresa. Entonces, yo diría que por muy enfadado que estés o por muy quemado que estés, siempre respira y toma las decisiones con calma y con sentido común. No te vayas a lo primero que te ofrezcan, analiza la situación y si tienes que estar unos meses más en un sitio que estás enfadado, pero buscando lo mejor para ti, no me parece mala idea. ¿Y cuál fue, digamos, tu decisión, ¿no? La más importante que cambió toda tu carrera. Con diferencia la tengo clara. Yo cuando salí del ciclo superior, hice las prácticas en un sitio, me maté con esas prácticas y me dijeron, oye, quédate con una beca y te quedas aquí. Otro de los chicos de ahí me recomendó para otro trabajo y me ofrecieron un muy buen trabajo, muy bien pagado en desarrollo web, al lado de mi casa. Y luego me escribieron también de Madrid, de una empresa que me encantaba, donde tenía un amigo trabajando ahí, donde pagaban mucho menos, donde no tenía ni dónde vivir ni nada, pero yo sabía que ahí iba a aprender muchísimo. Entonces tuve que tomar la decisión de quedarme en mi casa, en mi zona confort, al lado de mi casa, cobrando más del doble de lo que me ofrecían en Madrid, o irme con una mochilita a Madrid, pero sabía que iba a aprender un montón. Lo pasé fatal al principio, estaba súper solo, no tenía un duro, pero fue la mejor decisión porque me cambió la vida y gracias a esa decisión yo creo que estoy aquí. Ahora he vuelto a Tenerife, tengo mi casa, vivo súper feliz, pero pasé por todo ese proceso, conocí un montón de gente estupenda, tengo muchos amigos que vienen a verme, que voy a verles. Entonces, esa fue la decisión. Yo creo que me cambió completamente la vida. Y, o sea, como tu opinión personal, aparte de ser entrevistador, tú también, ¿no? ¿Por qué crees que Sí. sucede mucho el tema este de que si tú te quedas en tu empresa, ¿no? Actual, no te van a subir el sueldo tanto como que si tú te O vas a si te va. otra? Totalmente. Eso creo que es un error de la empresa. Creo que simplemente pasa porque la empresa se confía y yo quiero creer que poco a poco eso va cambiando. Obviamente hay empresas que no se pueden permitir subirte 40.000 euros o 30.000 euros el sueldo porque ellos tienen su viabilidad y es a lo que llegan. Pero en la medida de lo posible, creo que ahora sí hay empresas más que valoran al desarrollador e intentan demostrarles afecto. Es decir, oye, mira, te podemos subir esto, estamos súper contentos, te queremos subir más, todavía no podemos llegar porque no salen los números, por ejemplo, pero te vamos a dar más días de vacaciones o lo que sea, ¿sabes? Es decir, creo que todavía que quedan muchas empresas que se llevan muchos sustos porque, ay, ¿por qué se fue este tío? Quizás porque en los últimos 4 años le subiste 200 euros.
Entonces, eh, gracias a Dios, yo creo que ya se están dando más cuenta, pero siempre van a haber empresarios o empresas así que nos ven más como cachos de carne y dice, bueno, pues que se vaya, ya ha contratado a otro, pero no saben todo lo que hay detrás luego. Pero luego también está, o sea, tú te vas a una empresa, digamos, ¿no? Te pagan Mm. más, pero también luego hay alguien que vaya a tu empresa con los mismos conocimientos que tú tenías, pero le suelen ofrecer también más, ¿no? Yo creo que como norma general intentan no ofrecer más, pero Mm. luego se van oliendo la tostada y dicen, hostia, es que ahora no encontramos a nadie por este sueldo. Y ahora tengo que pagar más para tener a alguien, para formarle, para que sepa lo que sabía el otro en vez de haberle subido el sueldo. Entonces, va a seguir pasando, porque hay mucha empresa que se confía, pero yo creo que va pasando menos. Y luego ya también, para finalizar, ¿no? Ya por mera curiosidad mía, ¿tú qué opinas del típico cliché este del programador con el café? Bueno, al final, la cafeína yo lo considero una droga, o técnicamente no, Mm. es una droga, pues genera adicción, es una droga. Eh, el problema es que nosotros como desarrolladores damos muchas horas en la pantalla y eso provoca mucha fatiga, mucho cansancio. La cafeína realmente es lo que es decir, la cafeína no te despierta ni te da energía. Lo que hace es anular esa sensación de sueño, pero el sueño sigue ahí. ¿Qué pasa? Que lo necesitamos porque, o yo al menos lo necesito porque le pego tantas horas que sin eso no soy capaz de rendir. Pero lo que sí hago es, me tomo 2 cafés al día como mucho, por ejemplo, intento bajarlo a 2 o 3 cafés y luego té, que también tiene teína, es básicamente lo mismo, pero por variar un poco. Pero no sé, lo perfecto sería no necesitar nada. Yo estoy muy cansado ya, no puedo con mi vida. Yo madrugo de lunes a domingo, entonces me ayuda. Pero vamos, que si nos ponemos igual de nazi, te digo, no, es que quizás ahora la cafeína es poco, vamos a empezar con anfetamina, ¿sabes? Obviamente hay que tener cuidado, pero no sé. Y además me gusta el ritual de levantarme, moler café, el olorcito. Ahora con el frío, que me gusta un montón el frío, mi tacita caliente, mi tacita de perro salchicha. Para mí me encanta. Y luego, ya para terminar del todo, ¿no? Digamos, ¿tú crees que es mejor presencial, híbrido o, ¿cómo se le decía? En remoto. Remoto. Eso. Eh, Depende de la situación. Yo, para mí, la situación perfecta, si tuviese la empresa en Tenerife, en Canarias, que yo estoy aquí, me encantaría un formato híbrido. Un formato híbrido flexible, es decir, yo voy cuando quiera, cuando vaya mi equipo y demás. Me parece genial porque yo creo que también, seamos realistas, la parte presencial genera unos vínculos que no se generan igual a través de Slack. Y eso, sobre todo para personas nuevas, el juntarte con tu equipo te abre mucho a que luego cuando tengas una duda puedas preguntar sin miedo o de una forma más cómoda. Yo, por ejemplo, trabajo para Madrid y entonces la única opción que tengo es remoto. Yo ahora mismo, si me escriben de empresa, siempre que me escriben, o están en Tenerife o les pido el full remoto. Me da igual ir una vez al mes, que es lo que hacía, por ejemplo, en Cabify o una cada X tiempo, iba ahí de vez en cuando, pero a mí, por ejemplo, una presencial para mí la descarto. Dependerá mucho de los gustos de las personas, pero donde yo ya no vuelvo a dejar mi isla, estoy muy a gustito ya me considero un viejo joven y yo de aquí no salgo. Entonces, a no ser que haya empresa aquí que me encantaría pasar de vez en cuando a la oficina, no todos los días, yo te digo tampoco, pero yo aquí es donde mejor trabajo, es donde mejor organizo mis horas, porque yo saco el trabajo y yo quizás no voy a estar las 8 horas del horario perfectas aquí. Pero yo por la tarde puedo echarle unas horas, decir, hostia, hoy tengo un día de mierda, estoy reventado, me voy a tumbar un rato, sigo por la tarde y ya está. Si eres responsable, el remoto es una maravilla. Pero también hay gente que se aprovecha y luego pasa lo que pasa. Mm. Pues ha sido un placer y también quería agradecerte muchísimo el que hayas aceptado, ¿no? Por tu El placer apretada es mío, agenda sobre hombre. todo. Ya, bueno, no sé, siempre hay que apoyar todo este tipo de proyectos. Yo cuando empecé también me ayudaron otros compañeros. Recuerdo Carlos Asaustre o Bryce, se vinieron a mi canal. Entonces, simplemente intento dar lo que me dieron a mí, que creo que si hiciéramos todos eso, el mundo iría mucho mejor.
Y no me cuesta nada venirme un rato aquí a hablar contigo, nos echamos un café, nos echamos unas risas y ya está. Así que nada que agradecer, el placer es mío, tío. Y lo que necesites, aquí me tienes. Pues espero tengas un buen día. Igualmente.